Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Esta noche conversaré con un hombre que desde muy joven se ha preparado para la batalla política, para gobernar. En su estado ha sido secretario de Finanzas, también de Desarrollo Social, diputado federal y senador de la República. Actualmente gobierna una de las entidades más pujantes de nuestro país. Me refiero a Puebla. ¿Pero qué hay detrás del rostro de Rafael Moreno Valle? Quédese conmigo para ponerlo al filo. Comenzamos. Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla, gracias por acompañarnos al filo. Ana María, muchas gracias por el espacio. Has dicho muchas cosas últimamente que la verdad quiero saber el cómo, porque luego son unas frases preciosas, pero nos falta el cómo. Por ejemplo, dijiste que México tiene recursos, gente e instituciones para elevar su crecimiento económico. Y considerando el contexto internacional pues tan incierto, ¿no? Yo quiero que me digas cómo podemos hacer esto. Mira, por ejemplo, yo considero que urge una reforma hacendaria integral que revise los aspectos de ingreso, gasto y deuda. No podemos pensar en solamente recaudar más, sino necesitamos buscar que haya mayor inversión y generación de empleo. Hay temas como, por ejemplo, el poder deducir y depreciar de manera anticipada los equipos, que en 1 o 2 años deprecies todo el equipo, eso que va a generar el incentivo para que se compren equipos, se contrata gente. Son temas técnicos, sin embargo, que se pueden realizar. El poder atraer inversiones, como lo hicimos con Audi, en donde una zona de las más pobres del estado hoy es de los principales polos de desarrollo industrial del país. La primera fábrica de vehículos de lujo se encuentra ahí. Por ejemplo, tenemos las zonas económicas especiales. A mí el concepto me parece extraordinario, porque finalmente estamos viendo dos Méxicos. El México del norte, que ha venido avanzando, y si tú ves el PIB per cápita de los estados del norte, ha crecido de manera importante. Y el PIB de los estados del sur-sureste es bajísimo. Hay veces que los estados del norte triplican en Producto Interno Bruto per cápita a los estados del sur-sureste. Sin embargo, me parece que sería equivocado simplemente hacerle infraestructura y esperar que lleguen las empresas. Yo creo que se debe hacer un ejercicio distinto. Decir, por ejemplo, Puerto Chiapas, que es uno de los espacios donde se está buscando tener la zona económica especial. ¿Qué es lo que necesita una empresa para venir aquí? ¿Cuánto vas a invertir y cuántos empleos vas a generar? Y a cambio, ¿qué ocupas? ¿Qué requieres en términos de infraestructura y qué incentivos fiscales necesitas? Creo que también hace falta vincular el sector académico, particularmente en el nivel medio superior, con las opciones productivas. Nosotros en Puebla hemos implementado un modelo alemán que es básicamente el sistema dual. 70% del tiempo lo pasas en la fábrica, en el trabajo, y 30% en las aulas. Se diseñan programas en función de las necesidades de las empresas para asegurar que los jóvenes, al terminar su carrera, al terminar sus estudios, tengan un empleo, porque nada duele más que ver jóvenes que con enorme esfuerzo y sacrificio personal y familiar logran un título, pero no encuentran trabajo. Ese es uno de los secretos tuyos para lograr que Puebla, cambiara su rostro por el de la modernidad. ¿Qué más hiciste en Puebla para que esto sucediera? Bueno, el reto es priorizar los recursos y manejarlos con eficiencia y honestidad. Creo que si tú revisas el presupuesto de Puebla o de cualquier estado de la República, de cualquier municipio o incluso el presupuesto del gobierno federal, pues nos pasa lo mismo que a las amas de casa, no alcanza el gasto. Entonces tienes que seguir su ejemplo. Cualquier señora va a ir a buscar dónde compra el producto más barato. Mercadear, claro. Y es lo que tiene que hacer el gobierno. Nosotros, por ejemplo, fuimos primer lugar en el uso de Compranet en el país, porque en la medida en que haya mayor competencia en las licitaciones, podemos obtener un mejor precio con la misma calidad. Pero además, después de ese ejercicio familiar, no alcanza el recurso, hay que priorizar. Normalmente he visto que las familias ponen por delante a los hijos, que siempre están pensando en las nuevas generaciones. Es lo mismo que hemos hecho nosotros. Hemos invertido en educación, en salud, en combate a la pobreza, pero mi filosofía es un poco distinta a la que a veces priva
en los programas federales y en otras entidades federativas. Yo considero que la única forma efectiva de combatir la pobreza es generando riqueza. Yo no creo en los subsidios que tienen cualquier objetivo poco claro. A mí me parece que tienen que ser con temporalidad definida y con una focalización adecuada. Un objetivo claro, sí. Y por supuesto, eso implica atraer inversiones, generar empleos en un entorno global en donde hoy, Ana María, como tú lo sabes perfectamente, una empresa puede elegir invertir por igual Brasil, China, la India o México. Y si decide venir a México, puede escoger cualquier estado del país. Entonces, tienes que generar las condiciones como gobierno para atraer y mantener la inversión nacional y extranjera. Y eso es lo que te genera los empleos. Y eso implica seguridad. Hoy, por ejemplo, desde mi punto de vista, la seguridad se ha vuelto un factor de competitividad en este país. Porque sin seguridad no vas a atraer turistas, que es una fuente de generación de riqueza, no vas a atraer inversiones, porque la gente quiere que esté seguro su patrimonio y su vida. Por otro lado, necesitas infraestructura adecuada, desde agua, drenaje, energía eléctrica, carreteras adecuadas, capital humano. Necesitas hombres y mujeres que tengan capacidad para poder trabajar en cualquier industria, necesitas servicios de salud de calidad, necesitas estabilidad laboral y necesitas que haya respeto irrestricto al Estado de Derecho. Rafael Moreno Valle, hoy gobernador del Estado de Puebla. Mira, yo amo México, como muchas personas, seguramente como tú, pero sí hay que reconocer que son tiempos complicados, ¿no? Nunca han sido fáciles, no siempre estamos en crisis, pero particularmente en este momento, ¿por qué ser gobernador? ¿Por qué ser presidente? Bueno, precisamente por lo complejo de los retos, me parece que no estás como para improvisar ni aprender sobre la marcha. Yo tengo experiencia probada. Yo tomé hace muchos años la decisión de dedicar mi vida al servicio de los demás. Yo era vicepresidente para América Latina, uno de los bancos más grandes del mundo, vivía en Nueva York, me iba muy bien y se me hizo la invitación para ser secretario de Finanzas y Desarrollo Social de mi estado. Como sabes, mi abuelo, en paz descanse, fue gobernador de Puebla, secretario de Salud del gobierno federal y siempre me inculcó la vocación de servicio. Mi padre, por supuesto, como empresario y filántropo, tiene una visión diferente. A él no le gusta nada que tenga que ver con la política o con los políticos, pero me parece que en las dos canchas puedes contribuir al desarrollo del país. A mí en lo particular me gustó el espacio público como la actividad donde más puedes incidir para bien o para mal en tu entorno. Y lo ves, por ejemplo, en Puebla, para bien, y lo ves en Veracruz, que es nuestro vecino, para mal. Tú ves cómo todos los indicadores están en la lona en ese estado y cómo todos los indicadores han mejorado en el estado de Puebla. De tal suerte que ante estas circunstancias, como tú comentabas, internacionales, me parece que se necesita entender los mercados, entender cómo funcionan, conocer a los inversionistas institucionales. Al Rafael Moreno Valle, banquero y economista. Exactamente. Y yo tengo esa experiencia en el sector privado. Y también en la parte política necesitas experiencia para poder hacer ajustes a iniciativas como la que estoy comentando en materia hacendaria, en materia de seguridad. Pero tenemos un tema antes. ¿Qué vas a hacer para convencer a los panistas, al presidente del PAN, de que tú eres el candidato de ellos? Pues mira, vamos a tener que mostrar precisamente cómo esa experiencia es relevante. El haber sido diputado local, diputado federal, senador, gobernar el quinto estado más poblado del país, el nunca haber perdido una elección, a mí me parece que también es un factor que debe contar. Y por supuesto vamos a estar mostrando lo que hemos hecho. No voy a hablar mal de los demás, simplemente voy a hablar de lo que yo sí he logrado como servidor público, como financiero en el sector privado y cómo lo que hemos logrado en Puebla podemos replicarlo a nivel nacional. Estoy convencido de que México tiene un gran potencial y que si lo detonamos vamos a salir adelante. Creo que las negociaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos. Eso es lo que te voy a decir. Vámonos más adelante. Pongamos que eres el próximo presidente de México. Te va a tocar gobernar México con el señor Donald Trump.
¿cómo vas a defender a tu país? ¿Cómo va a ser la relación? Que por lo pronto pasan los días y se antoja complicada. Sin duda, pero primero yo ya mandé pedir un libro que jamás hubiera imaginado leer, El Art of the Deal, que escribió precisamente el presidente electo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un libro que sí he leído mucho y que es de los que tengo de cabecera, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, un general chino de hace 2000 años, que sirve mucho para los negocios, para la política. Para la vida también. Y para la vida te dice que si vas a ir a una batalla debes conocerte a ti mismo, es decir, conocer tus fortalezas, tus debilidades y conocer las de tus adversarios. Y en ese sentido hay que entender cómo piensa, porque si él habla de negociaciones, pues tenemos que llegar a una negociación con él. Finalmente hay que entender que el 80% de las exportaciones de México van a los Estados Unidos. Entonces hay que entender cómo piensa para hacer planteamientos que le hagan sentido. Y son tres aspectos fundamentales en nuestra compleja relación bilateral. La seguridad, que me parece que se tiene que combatir de los dos lados de la frontera. El aspecto migratorio, y te lo dice el gobernador de Puebla, uno de los estados que tiene una gran cantidad de paisanos viviendo en los Estados Unidos, me parece que se tiene que explicar de manera distinta. Lo que requieres es cambiar la perspectiva y entender que la gente se va por necesidad, no por gusto. Exacto. Empezar por nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que todas estas personas se quedaran? ¿Y qué puede hacer Estados Unidos para apoyar a estados expulsores de migrantes y países de Centro y Latinoamérica expulsores de migrantes para que generen oportunidades de desarrollo ahí y no tengan que irse para cruzar la frontera? El otro tema, por supuesto, el comercial. El Tratado de Libre Comercio, ir viendo industria por industria, producto por producto, ver cuáles eran los aranceles antes del tratado, ver cuáles serían las repercusiones de subir esos impuestos, ver cuál es el trato que se le da a países que no tienen tratados con Estados Unidos de libre comercio, pero que sí exportan a ese país, ver aquellas industrias en donde los americanos están tomando ventaja de lo que se hace en México. Por ejemplo, todos los productos que exportamos a Estados Unidos, pero que allá se integran a otro producto para exportarse, es decir, como muchas de las exportaciones. Hace un momento, ¿no? Sí, por ejemplo, imagínate que las autopartes tuvieran que subirse los impuestos, los aranceles para llevarlos de México a Estados Unidos, eso subiría el precio de los vehículos hechos en Estados Unidos y los sacaría del mercado. Esa es un poco la estrategia y la visión que se requiere para una negociación seria, fuerte, por supuesto, defendiendo nuestra soberanía, pero también entendiendo que se requiere una relación con Estados Unidos compleja, históricamente lo ha sido, pero es necesaria para ambos. Entender un esquema de ganar, que no todo lo que viene de México para allá es malo, que ellos entiendan que su competitividad parte de nosotros, en ser complementarios. ¿Y cómo le fue a la Ciudad de las Ideas? Mira, Ana María, estamos muy contentos, realmente es un proyecto extraordinario y año con año el reto es superar la edición anterior. Creo que lo logramos. Hubo debates como por ejemplo el de inteligencia artificial, que me pareció muy interesante. Tuvimos la participación del Duque de York, Andrés, que estuvo acompañándonos. Afortunadamente en la nueva casa, el Auditorio Metropolitano, tuvimos mayor asistencia, mucho mayor participación de la gente y siempre ver, por ejemplo, a los niños prodigio es algo que nos llama la atención y ves el potencial extraordinario que tienen. A mí me parece también muy interesante el poder en las redes sociales ver a los blogueros, como Tim Urban, que estuvo participando. Entonces, te diría en términos generales que el balance es muy positivo. El reto será para el próximo año que puedan superarlo. Bueno, pues hasta ahorita se ha logrado que así sea. Antes de despedirnos, gobernador, juguemos al filo, asociación de ideas. Redes sociales. Fundamentales. Censura. Inaceptable. Manifestaciones. Derecho ciudadano mientras no afecten a terceros. Spots. Piso parejo. Enchiladas. Muy ricas cuando tienen mole. Pobreza. Inaceptable. Promesas. Para cumplirse. Corrupción. Cáncer.
Margarita Zavala. Compañera de partido, Familia, fundamental para cualquier persona. amor, Mi esposa, México. mi pasión. Muchas gracias, Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ana María. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.